Hoy vamos a profundizar en una de las lecciones más reveladoras de un curso de milagros, la lección 6, titulada «Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí». Esta lección es un desafío para nuestra forma habitual de pensar sobre las emociones y la percepción. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras emociones de disgusto, ya sea ira, miedo, preocupación o tristeza, no provienen realmente de las circunstancias externas, sino de la interpretación que nuestra mente les da. A lo largo de nuestras vidas, solemos culpar al mundo exterior por las emociones que sentimos. Pensamos que nuestra ira se debe a lo que alguien nos dijo, que nuestra tristeza se debe a una pérdida, o que nuestra preocupación está justificada por una situación que parece fuera de control. Pero, como esta lección nos muestra, lo que estamos experimentando en esos momentos no es una respuesta directa a lo que está ocurriendo allá afuera, sino una reacción interna a lo que estamos eligiendo ver. La lección de hoy nos invita a mirar más allá de nuestras percepciones inmediatas y darnos cuenta de que, en realidad, las emociones negativas que sentimos son el resultado de cómo interpretamos lo que está sucediendo. Nos enseña que, a menudo, estamos proyectando nuestros propios miedos, creencias y juicios sobre el mundo, y que esas proyecciones son las que causan nuestras reacciones emocionales, no los eventos en sí. Por ejemplo, cuando estamos enfadados con alguien, no estamos realmente viendo a esa persona como es en su esencia, estamos viendo lo que nuestra mente ha decidido interpretar de esa persona. De igual manera, cuando sentimos miedo, no estamos respondiendo a una amenaza real, sino a una amenaza imaginada, creada por nuestra mente. Al comprender esto, comenzamos a liberarnos de la idea de que nuestras emociones son causadas por factores externos e incontrolables. Es posible que ahora te preguntes, ¿cómo se puede aplicar esta lección a mi vida diaria? ¿Cómo puedo empezar a ver lo que no está allí, lo que mi mente ha creado como real? En este vídeo, vamos a profundizar en estas preguntas y ofrecerte ejercicios prácticos que te ayudarán a aplicar esta lección en tu vida. Pero antes de hacerlo, es importante entender completamente la naturaleza de lo que significa ver algo que no está allí. Este concepto puede parecer desafiante al principio, pero es clave para entender cómo nuestras percepciones erróneas nos afectan. Lo que solemos ver no es la realidad misma, sino una versión distorsionada de la realidad. De hecho, no hay una sola realidad objetiva. Cada uno de nosotros interpreta el mundo a través de su propio filtro de creencias, experiencias pasadas y miedos. Es este filtro el que crea nuestras emociones y pensamientos, no lo que realmente está sucediendo. Cuando aplicamos esta lección de un curso de milagros, comenzamos a cuestionar nuestras percepciones y a liberarnos de los juicios y las interpretaciones erróneas que nos mantienen atrapados en un ciclo de sufrimiento. La lección 6 no solo es un llamado a reconocer que estamos viendo algo que no está allí, sino también un recordatorio de que tenemos el poder de cambiar cómo interpretamos las situaciones y, en consecuencia, cómo nos sentimos. En este proceso, descubrimos que nuestras emociones de disgusto, ya sea ira, tristeza, preocupación o miedo, pierden su poder cuando dejamos de identificarnos con ellas. Cuando dejamos de verlas como respuestas legítimas a las circunstancias externas, podemos empezar a ver la situación con una nueva perspectiva, una perspectiva que trae paz y liberación. A lo largo de este vídeo, vamos a explorar cómo aplicar la lección 6 de forma práctica. Aprenderás a identificar los pensamientos y emociones que causan tu disgusto, y a ver cómo esos pensamientos están basados en percepciones erróneas de la realidad. A través de este proceso, empezarás a experimentar una profunda transformación interna, que te permitirá vivir de manera más consciente y en paz con lo que realmente es. Al final de este vídeo, no solo habrás entendido los principios de la lección 6, sino que habrás aprendido cómo aplicar estos principios para liberar tu mente de la percepción errónea y alcanzar una paz profunda. Esta es la verdadera sanación, la sanación que ocurre cuando dejamos de ver lo que no está allí, y comenzamos a ver con los ojos del amor, de la comprensión y de la paz. Es importante mencionar que no se trata de ignorar las emociones o reprimirlas. Un curso de milagros no nos invita a negar lo que estamos sintiendo, sino a comprender que lo que estamos sintiendo no está necesariamente basado en una verdad universal.
Lo que sentimos, aunque es real para nosotros en ese momento, es el resultado de una interpretación de la realidad que puede estar equivocada. Es como si estuviéramos viendo una película en la que los personajes y las situaciones que nos afectan son actores que nos producen emociones, pero que, al final, no son reales. El guión de esa película, las escenas que nos duelen o nos alteran, son solo una proyección de nuestra propia mente. Al aplicar la lección de hoy, aprendemos a reconocer que esa película, ese guión, no tiene por qué definirnos. Nos damos cuenta de que no necesitamos aferrarnos a esas emociones, porque sabemos que no están basadas en la verdad, sino en nuestra propia percepción. Este es el primer paso hacia la liberación, no aferrarnos a lo que creemos que es real, sino aprender a soltarlo. A veces, podemos sentir que esto es un proceso complicado, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen ser una prueba de nuestra paz. Si alguien nos hiere con palabras o si nos enfrentamos a una circunstancia difícil, nuestra primera reacción es, naturalmente, de disgusto, enojo o tristeza. Y esto es completamente normal. Sin embargo, la lección 6 nos desafía a dar un paso atrás y cuestionar esa reacción. Nos invita a darnos cuenta de que esa persona no nos está haciendo sentir de esa manera. Lo que ocurre es que estamos interpretando sus palabras o sus acciones de una forma que está perturbando nuestra paz. El proceso de aplicar esta lección puede ser gradual, pero poderoso. Imagina que estás en una conversación con alguien y esa persona te dice algo que te molesta. Inmediatamente, puede surgir en ti una sensación de ira o frustración. Si no haces nada al respecto, esa emoción se intensifica y puede arrastrarte por todo el día, afectando tu bienestar. Pero, si en ese mismo momento aplicas la lección de hoy, puedes tomar una pausa y decir, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. En ese momento, estás reconociendo que la interpretación que estás haciendo de la situación no es la única posible. Esta toma de conciencia te permite cambiar tu enfoque y evitar que la emoción de disgusto tome el control. Lo mismo ocurre con la preocupación. A menudo, nos preocupamos por el futuro, por cosas que aún no han sucedido. Nos imaginamos escenarios catastróficos, pero la realidad es que, en ese momento, no hay nada que realmente justifique ese miedo. Al aplicar la lección, podemos tomar un respiro y darnos cuenta de que nuestras preocupaciones no son más que una proyección de lo que tememos, y que esos temores no están basados en hechos concretos. Es fundamental también recordar que un curso de milagros nos dice que no hay disgustos pequeños. Todos ellos perturban nuestra paz por igual. No importa si estamos molestos por algo grande o pequeño, el efecto que tiene en nuestra paz mental es el mismo. Cuando aceptamos que todos los disgustos son iguales, comenzamos a ver que no se trata de clasificar o jerarquizar nuestras emociones, sino de liberarnos de ellas. La clave aquí es reconocer que todos los pensamientos que nos causan disgusto son iguales en su esencia, son interpretaciones erróneas de la realidad. Cuando aplicamos la lección 6 a todos estos pensamientos, estamos eligiendo no aferrarnos a ellos. No importa cuán grande o pequeña sea la situación que desencadena nuestra emoción. La práctica de ver más allá de nuestras percepciones erróneas es lo que nos permite encontrar paz. Si te resistes a aplicar esta lección a ciertos pensamientos, recuerda que el curso nos advierte de dos cosas fundamentales. Primero, que no hay disgustos pequeños, todos perturban nuestra paz de manera igual. Y segundo, que no podemos aferrarnos a una forma de disgusto y al mismo tiempo dejar ir las demás. Para que la práctica sea efectiva, necesitamos aplicar la misma perspectiva a todos los pensamientos que surjan en nuestra mente, sin hacer distinciones. No hay un disgusto menor que podamos mantener, todos deben ser vistos con la misma luz. Esto puede ser especialmente difícil cuando sentimos que algunas emociones son más justificadas que otras. Tal vez sientas que la ira que tienes por una injusticia es más razonable que una simple preocupación por algo trivial. Pero la lección 6 nos dice que, en realidad, todos los disgustos son igualmente perturbadores.
No importa si se trata de un gran evento o de una pequeña preocupación cotidiana, el hecho de que nos cause angustia es suficiente para que nos distorsione la paz mental. Por lo tanto, debemos tratar a todos nuestros pensamientos de disgusto con la misma actitud de liberación. En este punto, ya hemos comprendido que nuestras emociones de disgusto no provienen de los hechos externos, sino de nuestras percepciones erróneas de esos hechos. Ahora, vamos a enfocarnos en cómo podemos poner en práctica lo que hemos aprendido. El curso nos ofrece ejercicios específicos para ayudarnos a aplicar la lección 6 de manera efectiva, y en este bloque, veremos cómo llevarlos a cabo. Los ejercicios de la lección 6 son muy similares a los ejercicios anteriores, pero con un enfoque más profundo. Como en días anteriores, el objetivo es hacer un alto en el camino y reconocer los pensamientos que nos están causando disgusto. Sin embargo, hoy tenemos que ir un paso más allá y ser más específicos al identificar qué tipo de disgusto estamos sintiendo y cuál creemos que es su causa. Es importante ser honesto con nosotros mismos durante este proceso. Por ejemplo, si estás molesto por algo que alguien dijo, el ejercicio consiste en identificar concretamente qué es lo que te molesta. Puede ser la ira que sientes hacia esa persona, o la frustración que surge al no sentirte escuchado. Entonces, debes tomar esa emoción y aplicarle la idea de hoy: estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Al hacer esto, reconoces que lo que estás viendo, o interpretando, no es más que una construcción mental, no una verdad absoluta. Esta es una forma poderosa de empezar a soltar el control que esa emoción tiene sobre ti. En el caso de la preocupación, el ejercicio es muy similar. Si estás preocupado por una situación, como el futuro de tu trabajo o la salud de un ser querido, primero debes identificar qué es lo que te está causando esa preocupación. Luego, repite la frase: estoy preocupado porque veo algo que no está ahí. Esto te ayudará a comprender que tu preocupación no está basada en hechos concretos, sino en una proyección de tu mente. Al reconocerlo, puedes comenzar a soltar el miedo y la ansiedad que esa preocupación genera. Durante el día, es probable que surjan muchos momentos en los que experimentes alguna forma de disgusto. La clave está en aplicar la lección en esos momentos específicos, en lugar de esperar a que las emociones se acumulen. Al hacerlo, estamos entrenando nuestra mente para reconocer la diferencia entre lo que creemos ver y lo que realmente está allí. Este es un proceso que requiere práctica, pero con el tiempo, se vuelve cada vez más fácil. Para cada uno de los pensamientos que identifiques como fuente de disgusto, dedica unos minutos a hacer el ejercicio. Si estás enfadado, por ejemplo, toma un momento para detenerte y reconocer que lo que sientes no es la verdad sobre la situación, sino una interpretación. Luego, repite la frase: estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Esta es la práctica central de la lección 6, reconocer que nuestras percepciones son solo interpretaciones, y que podemos elegir no aferrarnos a ellas. Es importante recordar que este ejercicio no es solo para momentos de gran disgusto o ira. Puedes aplicar la lección en cualquier momento del día, incluso cuando estés experimentando emociones más suaves, como una ligera molestia o incomodidad. El propósito de estos ejercicios es ayudarte a liberar todos los pensamientos de disgusto, sin importar su intensidad. Esto nos ayuda a restablecer nuestra paz mental en cualquier momento. Además, el ejercicio debe ser precedido por 1 minuto o 2 de búsqueda mental. Este es un paso crucial. Tómate un momento para hacer una revisión mental y examinar todos los pensamientos de disgusto que puedas estar experimentando. No se trata solo de identificar 1 o 2 pensamientos, sino de hacer una búsqueda profunda y honesta de todo lo que esté perturbando tu paz. Al hacer esto, realmente estás permitiendo que la lección entre en tu vida de manera significativa, liberando no solo los pensamientos más obvios, sino también los pensamientos más sutiles que podrían estar afectando tu tranquilidad. Una vez que hayas identificado los pensamientos de disgusto, el siguiente paso es aplicar la lección a todos ellos. Esto es crucial, no debemos hacer distinciones entre pensamientos grandes o pequeños.
Como hemos mencionado anteriormente, un curso de milagros nos recuerda que todos los disgustos son igualmente perturbadores. Si te sientes inquieto por algo pequeño, como el tráfico, o por algo más grande, como una crisis personal, ambos pensamientos deben ser tratados de la misma manera. La paz mental no depende de la magnitud del disgusto, sino de nuestra disposición a soltarlo. A medida que seguimos practicando los ejercicios de la lección 6, puede que empecemos a darnos cuenta de que hay ciertos pensamientos o emociones que nos resultan más difíciles de soltar. Es natural experimentar resistencia cuando se trata de dejar ir lo que creemos que es real. Si estamos enojados con alguien o preocupados por algo, nuestra mente nos puede decir que esas emociones son justificadas y que no podemos ampliamente dejarlas ir. Sin embargo, un curso de milagros nos recuerda que, independientemente de la situación, no hay disgusto que sea más importante o más válido que otro. Es crucial recordar las advertencias de la lección anterior, que nos dicen, no hay disgustos pequeños y todos perturban mi paz mental por igual. Si consideramos que un disgusto es más legítimo que otro, estamos creando una distorsión en nuestra percepción. Nos estamos diciendo que algunos pensamientos son más razonables que otros, cuando en realidad, todos los pensamientos de disgusto afectan nuestra paz interna de la misma manera. Por ejemplo, si estás molesto por algo que alguien dijo o hizo, tal vez sientas que esa ira es justificada. Puedes pensar que esa persona realmente te hizo daño y que mereces sentirte enojado. Pero el trabajo de la lección 6 es precisamente cuestionar esas creencias. Al aplicar el ejercicio, te estás recordando a ti mismo que lo que ves en esa situación no es lo que está realmente allí. No se trata de negar tus sentimientos, sino de reconocer que tu reacción está siendo influenciada por tu interpretación, no por la realidad de lo que está sucediendo. Lo mismo ocurre con la preocupación. Si te preocupa el futuro, puedes sentir que esa preocupación es algo que debe estar presente, porque crees que es prudente estar preocupado. Pero la lección 6 nos invita a ver que esta preocupación no es una respuesta válida a los hechos, sino una respuesta a lo que estamos imaginando. De hecho, esa preocupación no está fundamentada en el presente, sino en un futuro que aún no existe. Cuando entendemos esto, podemos soltar la necesidad de mantener esa emoción y elegir en su lugar la paz y la serenidad. A menudo, la resistencia viene de nuestra mente queriendo aferrarse a las emociones que nos resultan familiares o cómodas, incluso si esas emociones no nos sirven. Nos aferramos a la ira porque sentimos que la justicia está de nuestro lado, o a la preocupación porque sentimos que nos está protegiendo de algo. Pero el curso nos enseña que, al sostener estas emociones, en realidad estamos bloqueando nuestra paz interior. La verdadera paz no se encuentra en aferrarnos a nuestras emociones, sino en soltarlas, en no dejar que nuestra mente se quede atrapada en pensamientos que no nos sirven. La práctica de aplicar la lección a todos los pensamientos de disgusto es fundamental para romper esta resistencia. Es importante aplicar la lección sin discriminación, a cada pensamiento, sin hacer excepciones. Esto significa que, incluso si sientes que un disgusto es más importante o más justificado que otro, debes recordar que todos los pensamientos de disgusto son iguales en su impacto sobre tu paz mental. No importa si es un pequeño inconveniente o un gran evento, ambos deben ser liberados de la misma manera. Recuerda también que la lección 6 nos invita a hacer una búsqueda mental consciente antes de aplicar la idea de hoy. Esto significa que debemos tomarnos un momento para examinar todos los pensamientos que están perturbando nuestra paz, no solo los más evidentes o dramáticos. Al hacerlo, nos damos la oportunidad de identificar cualquier pensamiento que esté afectando nuestra paz, sin importar cuán pequeño o trivial nos parezca. Este es un paso esencial para liberar nuestra mente de las percepciones erróneas que nos mantienen atrapados. Si en algún momento sientes que no puedes soltar un pensamiento porque te parece demasiado importante o significativo, recuerda que la paz mental es lo único que realmente importa. No se trata de minimizar la importancia de la situación o la emoción, sino de reconocer que aferrarnos a ella no nos traerá paz. Al aplicar la lección 6, estamos eligiendo liberar nuestra mente,
para poder ver el mundo con mayor claridad y desde una perspectiva más amorosa. Cuando comenzamos a practicar la lección 6 y liberamos nuestros pensamientos de disgusto, experimentamos una transformación profunda. Los beneficios de aplicar esta lección no solo se limitan a la reducción de la ira, la tristeza o la preocupación, sino que van mucho más allá. Liberar el disgusto nos permite acceder a una paz interior que no está sujeta a las fluctuaciones externas, sino que es estable, constante y profunda. Esta paz no depende de las circunstancias que nos rodean, sino de cómo elegimos percibir esas circunstancias. Imagina por un momento que estás en medio de una situación difícil, tal vez una discusión con alguien o un momento de estrés en el trabajo. La respuesta automática puede ser sentirte atrapado por tus emociones. Puedes sentir cómo la ira o la ansiedad comienzan a surgir, arrastrándote hacia un ciclo emocional negativo. Sin embargo, al aplicar la lección 6, te das cuenta de que lo que estás experimentando no es la realidad, sino tu propia interpretación de lo que está sucediendo. En ese momento, al reconocer que lo que estoy viendo no está allí, puedes elegir soltar el disgusto y, en lugar de aferrarte a la emoción, te permites ver la situación desde una perspectiva diferente. Esta es la verdadera libertad que ofrece un curso de milagros. Lo maravilloso de esta práctica es que no solo transforma nuestra relación con las situaciones externas, sino también con nosotros mismos. Al liberarnos del disgusto, comenzamos a deshacer las barreras internas que hemos creado. Durante tanto tiempo, nos hemos identificado con nuestras emociones, nuestras frustraciones, nuestros miedos, y hemos dejado que estos pensamientos negativos definan quiénes somos. Pero al aplicar esta lección, estamos dando un paso hacia la autenticidad, hacia una versión de nosotros mismos que es más libre, más conectada con nuestra verdadera naturaleza. Esta liberación no es un proceso que ocurra de forma inmediata ni superficial. Es un proceso profundo que afecta la raíz misma de nuestra percepción. Estamos cambiando la manera en que vemos el mundo, y al mismo tiempo, la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Ya no nos vemos como víctimas de nuestras emociones, sino como seres capaces de elegir cómo interpretar cualquier situación. En vez de sentirnos impotentes ante nuestras reacciones, encontramos el poder dentro de nosotros para elegir una respuesta basada en la paz y el amor, en lugar del miedo y el juicio. Este proceso de liberación también tiene efectos muy positivos en nuestras relaciones. Al dejar ir el disgusto, ya no proyectamos nuestras propias interpretaciones erróneas sobre los demás. Dejas de ver a las personas a través del filtro del juicio o la crítica, y comienzas a verlas como lo que realmente son, seres humanos, imperfectos pero igualmente merecedores de amor y comprensión. Cuando ves a los demás sin las distorsiones creadas por tus emociones, te abres a la posibilidad de una conexión más auténtica y amorosa. Además, el proceso de soltar el disgusto y cambiar nuestra percepción no solo se limita a las relaciones interpersonales, sino que tiene un impacto profundo en cómo nos relacionamos con la vida en general. Muchas veces nos sentimos atrapados por las circunstancias, como si no tuviéramos control sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Pero al practicar esta lección, nos damos cuenta de que la verdadera libertad radica en nuestra capacidad para elegir cómo interpretar lo que está sucediendo. La vida ya no se convierte en una serie de eventos que están fuera de nuestro control, sino en una oportunidad continua para elegir la paz. Lo hermoso de este cambio es que, cuando lo experimentamos, ya no dependemos de que las cosas externas cambien para sentirnos bien. De hecho, la paz ya está dentro de nosotros. No necesitamos que el mundo actúe de una manera particular o que las personas a nuestro alrededor cambien para estar en paz. Lo que necesitamos es reconocer que nuestra paz no depende de nada fuera de nosotros, sino de cómo elegimos ver el mundo. Cuando dejamos ir el disgusto, la paz se convierte en nuestra forma natural de ser. Al integrar esta práctica en nuestra vida diaria, comenzamos a ver que nuestras emociones ya no tienen el mismo poder sobre nosotros. La ira, el miedo, la preocupación y la tristeza dejan de ser reacciones automáticas ante los desafíos de la vida. En cambio, nos encontramos con una nueva capacidad de observar las situaciones con calma y claridad,
sin ser arrastrados por nuestras emociones. Esto no significa que nos volvamos insensibles o que ignoremos las emociones, sino que aprendemos a no identificarnos con ellas. Aprendemos a verlas como lo que son, solo pensamientos, no la realidad. Además, este proceso de liberación también tiene un impacto muy positivo en nuestra salud física y mental. El estrés, la ansiedad y las emociones negativas constantes pueden tener un efecto dañino en nuestro cuerpo. Liberar el disgusto reduce esta carga emocional y, por lo tanto, mejora nuestra salud. La paz que experimentamos no solo es un alivio mental, sino también un beneficio físico, ya que reduce la tensión, el estrés y los efectos negativos del miedo y la ira en nuestro cuerpo. Es importante señalar que este proceso de liberar el disgusto es un viaje continuo. No es algo que suceda de la noche a la mañana, pero con cada paso que damos, nos acercamos más a una vida de paz y serenidad. La clave es la práctica constante, el recordatorio constante de que lo que estamos viendo no es la verdad. Con cada momento en el que aplicamos la lección, estamos construyendo una nueva manera de vivir, una vida donde la paz es nuestra constante, y el disgusto ya no tiene el control sobre nosotros. Al practicar la lección 6, no solo estamos cambiando nuestra percepción de los demás o de las situaciones, sino que estamos cambiando nuestra relación con nosotros mismos. Nos estamos liberando de la autocrítica, el juicio y la condena, y comenzamos a vernos con más amor y compasión. Nos damos cuenta de que, al igual que a los demás, nos merecemos ser tratados con amabilidad, respeto y paz. Y al comenzar a vernos con estos ojos, es más fácil ver el mundo de la misma manera. La paz interior que se experimenta al aplicar esta lección es transformadora. Es la paz que proviene de reconocer que no estamos a merced de nuestras emociones, sino que somos los creadores de nuestra realidad. Al liberarnos de los pensamientos de disgusto, nos alineamos con la verdad y el amor, y esa alineación nos lleva a una vida más plena y armoniosa. Esta paz es nuestra verdadera naturaleza, y al acceder a ella, comenzamos a vivir una vida en la que todo lo que realmente importa es el amor, la verdad y la serenidad. Al llegar al final de este recorrido por la lección 6 de un curso de milagros, es importante recordar que la verdadera paz no está en los eventos que ocurren en nuestro entorno, sino en cómo los interpretamos. Como hemos visto a lo largo de este vídeo, nuestras emociones de disgusto, ya sea ira, tristeza, preocupación o frustración, no son respuestas a la realidad misma, sino a nuestra interpretación de esa realidad. Y cuando elegimos aplicar la lección de hoy, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí, estamos tomando el control de nuestra mente y eligiendo la paz por encima del sufrimiento. Este proceso no es fácil ni inmediato, y es probable que, al principio, encontremos resistencia o dudas. Pero es importante recordar que el cambio profundo que buscamos, el cambio hacia la paz y la serenidad duraderas, comienza con pequeños pasos. Cada vez que aplicamos esta lección, estamos deshaciendo las capas de juicio, miedo y distorsión que hemos acumulado a lo largo de los años. Y con cada capa que dejamos ir, nos acercamos más a nuestra verdadera esencia, una esencia que está hecha de amor, compasión y paz. Es natural que, al principio, nos sintamos desconcertados o incluso frustrados por el proceso. Pero un curso de milagros nos enseña que no estamos solos en este camino. A medida que practicamos, podemos confiar en que estamos siendo guiados hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de la vida. Al liberar nuestros pensamientos de disgusto, estamos creando espacio para que entren nuevas percepciones, nuevas formas de ver el mundo y a las personas que nos rodean. Estamos abriendo nuestra mente al amor, la compasión y la paz, que son los verdaderos pilares de nuestra existencia. Y aunque pueda parecer que esta es una tarea abrumadora, la lección 6 nos asegura que no tenemos que hacerlo todo de una vez. Cada pequeño momento en que aplicamos esta práctica nos acerca más a la paz interior. No se trata de alcanzar la perfección, sino de avanzar con conciencia y amor. Cada vez que somos conscientes de nuestros pensamientos de disgusto y los liberamos, estamos eligiendo la paz.
Y esa paz es lo que realmente necesitamos, lo que todos buscamos, ya que es la única constante que permanece inalterada, independientemente de lo que esté ocurriendo en el mundo exterior. Lo más hermoso de esta lección es que nos recuerda que la paz está disponible para nosotros en todo momento. No tenemos que esperar a que las circunstancias cambien o a que los demás actúen de una manera diferente para sentirnos bien. La paz está dentro de nosotros. Y, al aplicar la lección 6, comenzamos a experimentar esa paz, una paz que es profunda y duradera, porque no depende de nada fuera de nosotros, sino de nuestra capacidad para cambiar nuestra forma de ver. Si algo importante podemos llevarnos de esta lección es que, al liberarnos del disgusto, estamos liberando nuestras vidas de la condena, el juicio y el sufrimiento. Estamos aprendiendo a vivir con una mente más tranquila, más equilibrada y más conectada con la verdad. Al aplicar esta lección, no solo estamos sanando nuestras percepciones, sino también sanando nuestra relación con el mundo. Cada pensamiento que liberamos es un paso hacia la sanación, hacia una vida más plena y más feliz. Al finalizar este vídeo, te invito a que te tomes un momento para reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Piensa en las veces en las que has sentido disgusto en tu vida y en cómo podrías aplicar la lección 6 a esos momentos. Recuerda que no importa cuán grande o pequeño sea el disgusto, todos son iguales en su capacidad de perturbar tu paz. Al elegir liberarlos, te estás acercando cada vez más a una vida de paz y libertad. Así que, ¿qué puedes hacer ahora? Te invito a que sigas practicando esta lección a lo largo del día. Cada vez que sientas cualquier tipo de disgusto, ya sea pequeño o grande, recuerda detenerte y aplicar la frase: estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Hazlo una y otra vez, hasta que te conviertas en testigo de tus propios pensamientos y emociones, y elijas liberarlos con amor y compasión. La práctica de la lección 6 no es solo un ejercicio mental, sino un camino hacia una transformación real y profunda. Al liberarnos del disgusto, estamos permitiendo que el amor y la paz se conviertan en nuestras experiencias cotidianas. Y, al hacerlo, estamos creando una vida que está alineada con lo que realmente somos, seres de luz, de amor y de paz. Finalmente, te invito a seguir explorando un curso de milagros, porque lo que este curso nos ofrece es una visión completamente nueva de la vida, una visión basada en el amor, la compasión y la verdad. A medida que sigues practicando y aplicando estas lecciones, verás cómo todo comienza a cambiar. Tu mente se abrirá a nuevas posibilidades, y experimentarás una vida llena de paz, gozo y conexión profunda con lo divino. Si este vídeo te ha sido útil y te ha ayudado a comprender mejor la lección 6, no dudes en suscribirte al canal y dar like al vídeo. También, te animo a compartirlo con aquellos que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. La paz es algo que todos podemos experimentar, y compartir esta información es una manera de llevarla a más personas. Gracias por acompañarnos en este viaje de transformación. Recuerda siempre que la paz está dentro de ti, y que tienes todo lo que necesitas para vivir una vida llena de amor y serenidad.